Buenas tardes. Daremos inicio al curso virtual Cuidado de la Salud Mental en contexto del COVID con esta primera presentación que tiene como objetivo poner a disposición de ustedes las definiciones o los conceptos básicos sobre mental y algunas consideraciones vinculadas a la experiencia que estamos atravesando como población y como sociedad en la pandemia del COVID-19. Para eso empezaremos revisando qué consideramos o cuál es la definición, cuáles son los límites del concepto de salud mental, y para eso utilizaremos la definición de la Organización Mundial de la Salud. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de el bienestar emocional. Ese bienestar, ese estar bien, ese sentirse bien emocionalmente, que es una intersección o se genera a través de la intersección de ese sentirse bien consigo mismo, ¿no? Y ese sentirse bien con los demás, ¿no? En ese sentirse bien consigo mismo tiene que ver el sentirse bien consigo mismo en las actuales circunstancias, ¿no? Y el sentirse bien consigo mismo en la historia que uno trae, desde la historia que uno trae. Eh, y el sentirse bien con los demás tiene que ver con las relaciones que tenemos con los demás, ¿no? Con las vinculaciones emocionales y sociales que tenemos con los demás y que hace posible que podamos ser copartícipes de la construcción de las circunstancias que vivimos y de las posibilidades de salir de las dificultades que ésta nos presenta. Entonces, el estado de bienestar emocional, ¿no? Que, mm, que las personas atravesamos o que tenemos, ¿no? O que experimentamos, ¿no? Eh, Tiene varios componentes, ¿no? Uno que está vinculado a la conciencia de tener las propias capacidades, es decir, cuando una persona ve afectado su bienestar emocional, su capacidad de afrontar o de ser consciente de las propias capacidades y de afrontar las tensiones que presenta la vida puede ser rebasada. Si también está afectado el estado emocional de la persona, su capacidad de trabajar de manera productiva y fructífera y de contribuir en la construcción de una comunidad, ¿no? De la propia comunidad, puede también no tener toda la potencia que se requiere, porque justamente el bienestar emocional está asociado a estas capacidades, ¿no? La capacidad de ser consciente de la propia capacidad, de afrontar las tensiones normales de la vida, de trabajar de manera productiva y fructífera y de hacer una contribución a la comunidad tal como lo establece la Organización Mundial de la Salud. Ahora, este estado de bienestar emocional es muy sensible a las circunstancias que atraviesan las personas o las poblaciones. Dentro del concepto de salud hay un componente que es la salud mental y nosotros diríamos que la parte más sensible de la salud respecto al contexto, respecto inclusive a los factores sociales que están en ese contexto, justamente es el bienestar emocional antes que inclusive la salud física, porque eh, eh, para generar un malestar físico, de repente se necesita una mayor acumulación de los factores sociales que están en el entorno. En cambio, es suficiente que el entorno tenga factores o presente factores o características sociales que cambian de un momento a otro que van a afectar directamente y de manera inmediata en el bienestar emocional. Pasemos, por favor. Justamente, las epidemias son emergencias sanitarias, ¿no? De gran impacto, aun cuando desde una visión sistémica, una epidemia también forma parte del curso de la historia y también puede encontrarse que las epidemias corresponden desde una visión sistémica, ¿no? Y de curso, ¿no? De vida, corresponden a determinadas fallas que presentan los sistemas, ¿no?
y que de alguna manera en ese sentido son esperables y que los sistemas sanitarios y los sistemas de protección social tendrían que estar preparados justamente para atender eso que parece una emergencia inexplicable, más bien entenderla y atenderla como una manifestación sistémica de las fallas del propio sistema, ¿no? Entonces, las epidemias son emergencias sanitarias de gran impacto en las que se ve amenazada la vida de muchas personas y pueden causar daños significativos, ¿no? En cuanto a generar enfermedades, inclusive mortalidad, ¿no? Y obviamente esto tiene un impacto en la salud en general, pero en particular en el bienestar emocional. También pasemos, por favor. También es importante tener en cuenta que las epidemias retan a los sistemas sanitarios, ¿no? Porque desbordan a los sistemas sanitarios y no se han tomado las previsiones y en especial si estos sistemas son muy débiles y no han sido la prioridad en el sistema de protección social de las sociedades, ¿no? Esta sobrecarga que se genera en los recursos en cada territorio, ¿no? Finalmente generan una amenaza a la seguridad y al funcionamiento normal de la comunidad. O sea, las personas se sienten amenazadas, se sienten vulnerables al saber que su sistema sanitario no es suficiente, ¿no? Y de modo que es necesario atender ese malestar, esa aflicción, ¿no? Que se genera por la percepción de vulnerabilidad de las propias personas y las poblaciones, ¿no? Así como también las consecuencias que podrían tener, el impacto que podría tener en generar malestares permanentes, prolongados, ¿no? Y que generen discapacidad de las personas para poder tener una vida fructífera, productiva y en general de bienestar, ¿no? Pasemos, por favor. También es importante tener en cuenta que esta perturbación, digamos, que se genera, esta perturbación psicosocial, o sea, porque en realidad, así como los seres humanos no somos puramente biológicos, no somos tampoco puramente psicológicos, sino somos intersubjetivos. Por eso es que es importante siempre tener esta perspectiva psicosocial en el sistema sanitario y en particular en nuestra cultura organizacional sanitaria, eh, se ha generado una tendencia de ver de manera particular al sufrimiento en salud como que no fuera un sufrimiento social, ¿no? Por eso es que muchas veces en los servicios, cuando nos vemos desbordados al atender un caso, ¿no? Desde el punto de vista médico, decimos, este es un caso social, ¿no? Y tiene que ser atendido de otra manera, no corresponde al sector salud. Bueno, en realidad es importante extender nuestra visión porque no hay, digamos, esa posibilidad en la práctica, en la vida de una persona, dividirle su vida desde el punto de vista médico y desde el punto de vista social, resulta muy improductivo y hasta tentatorio de sus derechos. De modo que siempre hay una unidad psicosocial, biopsicosocial en toda persona, ¿no? En la existencia de una persona, y esta obviamente se perturba en una situación de epidemia, ¿no? Por las vulnerabilidades que genera la epidemia. También es importante que tener en cuenta que todos los mecanismos de alarma, de alerta en una epidemia, ¿no? Se desencadenan en la persona como una manera, como mecanismos de protección, son mecanismos de defensa que las personas tenemos, ¿no? Para enfrentar situaciones de alarma, situaciones amenazantes. Y en una epidemia, la alarma está generalizada y entonces prácticamente el 100% de la población tiene sus sensibilidades respecto a esa alarma encendidas, ¿no? Es decir, y estas se manifiestan a través de la acumulación de esta tensión, se manifiesta a través de justamente la ansiedad, ¿no? La ansiedad, las angustias, ¿no? Que dependiendo de las características personales, ¿no? Y del contexto que vive una persona, dentro de las características personales, ¿no? Las características biológicas, pero también
las capacidades de afronte psicológico, ¿no? Individual, unido al contexto de protección familiar o comunitaria, van a hacer posible que hayan mayores o menores niveles de experimentación de ansiedad en cada persona, ¿no? Sin embargo, a pesar de que prácticamente el 100% de la población se afecta o experimenta estados ansiosos muy intensos, unos más y otros menos, durante una epidemia, cuando va, digamos, pasando la epidemia, es decir, va disminuyendo la casuística, o si no disminuye, las personas van incorporando capacidades de autocuidado para, en un contexto de epidemia, normalizar su vida, ¿no? Eh, eh, Cada vez vaya reduciéndose el nivel de ansiedad hasta los niveles previos, ¿no? Hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, el 100% de la población finalmente tiene experiencias ansiosas durante una epidemia, según todos los estudios, una vez que va disminuyendo el riesgo de contagio, de enfermedad o de mortalidad, ¿no? Esta ansiedad va disminuyendo prácticamente en el 70-80% de la población, pero hay un 20 o 30% de población que termina con un daño. Aquellos que ya tenían un daño previo o que venían ya con experiencias traumáticas previas, pero también aquellas que, a partir de la presión emocional del momento, empiezan a tener un daño, un trastorno mental, y que requieren justamente servicios de salud. Por eso uno de los retos de las epidemias es hacer que, como vaya cursando la epidemia, el sistema sanitario sea fortalecido para atender a través de los servicios de salud mental a la población que queda con los daños, que van entre un 20 o 30% de la población, ¿no? Pasemos, por favor. También es importante decir que las poblaciones tienen capacidad de resiliencia, las personas tienen capacidad de resiliencia, es decir, de rehacerse, no solamente de soportar el embate de las exigencias de la epidemia, de la amenaza de la epidemia, sino también tienen capacidad de fortalecerse, de salir fortalecidos después de una experiencia de este tipo. Eso es lo que explica que las personas mayores que tienen más tránsito por la vida y que han sido sometidas a mayores estresores, tengan, digamos, una mejor capacidad de afronte que aquellas personas que recién se están echando a la vida conscientemente y que pueden sentir que la situación es más desbordante de lo que en realidad ocurre, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas mayores han tenido la posibilidad de atravesar experiencias semejantes y de haber hecho aprendizajes, ¿no? Es decir, se han fortalecido después de los golpes duros de la vida y tienen mayores capacidades para salir adelante por la propia experiencia, ¿no? Pasemos, por favor. En el transcurso de estos 2 meses hemos tenido que, desde el Ministerio de Salud, impulsar respuestas rápidas en tanto nos ha sido posible. Sabemos que nuestro primer nivel de atención, a partir de del objetivo de evitar riesgos innecesarios, no solamente en la población, sino también en el personal de salud, se dio la disposición de que se disminuyan los servicios ambulatorios, y en el primer nivel de atención también pasó esto, pero eso generó el reto de ver cómo es que se atendían las necesidades inmediatas de la población en todos los aspectos, incluido salud mental. Entonces, se montaron las líneas de ayuda inmediata, las líneas telefónicas. El ministerio impulsó, inicialmente se vio rebasado, especialmente para la atención de la demanda de población afectada por el virus directamente, ¿no? A través se implementó la línea 113, que ha ido generándose varias opciones. Hay una opción que viene funcionando desde los primeros días de abril, que es la opción 5, ¿no? Es la opción de soporte psicológico para la población general, y la opción 3, dentro de la opción 3 está la opción
3.1 que está orientada al apoyo psicosocial o psicológico o emocional de el personal de salud. Y lo que hemos podido ver es que con el transcurso de las semanas hay un incremento en el número de llamadas atendidas, ¿no? Porque también ha incrementado nuestra capacidad de respuesta, pero también está incrementándose el número de llamadas en general, ¿no? Y actualmente de un promedio de 300 llamadas, ahora estamos en un promedio de prácticamente 500 llamadas diarias, ¿no? Hemos tenido aproximadamente 24,000 llamadas desde esa fecha hasta ahora, de las cuales se han contestado efectivamente cerca de 18,000. También hemos tenido una encuesta que se lanzó de salud mental en la primera semana de mayo a través de las redes del MINSA y las personas completaron esta encuesta, un volumen de alrededor de 55,000 personas, de las cuales alrededor de 7,000 a través de la inclusión en esta encuesta se encontró que tenían necesidades concretas de ayuda porque ya hay un daño, se encontró un daño en su salud mental, de modo que esto ha servido para articular la respuesta con especialmente los centros de salud mental comunitaria, quienes se han derivado los casos de las personas que pusieron sus contactos, como se está haciendo también a través de la línea 113. Pero esto solo es una muestra, porque se han aperturado diferentes líneas de ayuda de diferentes organizaciones de la sociedad civil, que ha sido muy importante que se aperture esta variedad, porque centralizarlo también en un solo número puede de repente, a partir de la percepción que se tiene de esta línea, hay que recordar que la línea 113 en las primeras semanas eh, no podía atender toda la demanda, entonces como que la confianza probablemente se disminuyó y entonces había la necesidad de que hubieran otras líneas de soporte y nosotros hemos ido alentando a que otras organizaciones puedan tener estas líneas de soporte para que la población tenga de dónde escoger, ¿no? Entonces, pero esto ya nos va dando cuenta de la magnitud de los problemas que venimos enfrentando y que vamos a enfrentar en las próximas semanas y meses a partir de la experiencia de la pandemia COVID-19. Pasemos, por favor. Y claro, dentro de los problemas concretos que empiezan a haber, en un inicio no podemos hablar de un trastorno de estrés postraumático, que según los estudios de epidemias previas dicen que sí, en los próximos meses probablemente tengamos casos que atender en cuanto a trastorno, pero sí lo que se impacta de inicio, como decíamos, es especialmente la ansiedad en las personas, ¿no? Y la ansiedad en no solamente diferentes intensidades, sino también respecto a sus modos de presentarse y también a las respuestas que las personas empiezan a generar para controlar la ansiedad, ¿no? Entonces, de un inicio hay, digamos, malestares emocionales asociados a la ansiedad, como perturbaciones del sueño, perturbaciones del apetito, ¿no? Perturbaciones del estado de ánimo, como irritabilidad, ¿no? Digamos, negativismo, una pérdida del optimismo, que con el transcurso de las semanas puede irse acumulando, ¿no? Y que están vinculadas finalmente a violencia, ¿no? En la familia, ¿no? Pero también violencia en las calles, como hemos podido ver a partir de la frustración, de las frustraciones que las personas van teniendo, estas frustraciones como que los van empujando a la calle, ¿no? Para fundamentalmente poder conseguir modos de sobrevivir, ¿no? Es mucho más fácil en un país desarrollado cumplir una norma que en un país, por ejemplo, una determinación como el confinamiento, que en un país de no un buen desarrollo todavía socioeconómico, especialmente económico, donde la gente tiene que autoproveerse, ¿no? Por eso no es comparable las reacciones, las conductas de una población
que tiene una sociedad de protección, un Estado protector, ¿no? Y que ese Estado protector tiene todos los recursos o un volumen de recursos para dar la protección y tener los canales ya previstos, ¿no? Previamente a la pandemia para poder dar la protección a la población. Que un país donde prácticamente más de la mitad de la población es su propia protección, ¿no? De modo que puede haber violencia asociada a esta angustia vital, ¿no? Y también maneras de canalizar esta o de contener esta angustia, por ejemplo, consumiendo licor o consumiendo medicamentos, especialmente ansiolíticos, ¿no? Que de alguna manera disminuyen en el momento la ansiedad, pero que luego el rebote, como nosotros sabemos, puede ser mayor tanto con el alcohol como con los ansiolíticos, de modo que se van sumando en algunas personas todos esos problemas, ¿no? En otras personas, ya con el transcurso de las semanas, irán configurándose en alguna proporción, felizmente que no en la mayoría, pero sí en una buena proporción, y por eso hay que estar preparados ya cuadros, episodios depresivos o episodios de ansiedad en formas de episodios de pánico y luego trastornos de pánico, trastornos de ansiedad generalizada o inclusive el que las personas que previamente tenían ya un trastorno mental como un TOC puedan intensificar esta sintomatología a partir, uno, de que no continuaron con su tratamiento y dos, que, o que no tuvieron acceso porque al tratamiento, pero también porque se intensificaron los síntomas y no tuvieron posibilidades de un reajuste del tratamiento, que no solamente tiene que ser con medicamentos, sino también de un tratamiento integral que incluye la psicoterapia y las intervenciones sociales para ayudar a resolver los focos que originan la ansiedad, ¿no? Pasemos, por favor. De otro lado, también las organizaciones internacionales hablan de los malestares emocionales de los sobrevivientes a la pandemia, especialmente en lo correspondiente a aquellas personas que tienen la experiencia de las grandes pérdidas, ¿no? Especialmente las pérdidas de familiares, ¿no? Del propio entorno, de personas significativas del propio entorno. En esto también es importante decir que aparentemente esta pandemia nos enfrenta a todos también a pérdidas significativas, que de repente son menos dolorosas, pero igual son un reto para hacer los duelos correspondientes respecto a nuestros propios modos de vivir, ¿no? Que nos iremos dando paulatinamente cuenta en tanto no aparezca una vacuna, ¿no? Porque la única manera de sentirse o de estar realmente protegido del virus y de sus riesgos, ¿no? Es tener una vacuna. Entre tanto, tendremos que ir haciendo nuestros duelos respecto a, digamos, pérdidas respecto a nuestro modo de vida al que hemos estado acostumbrados durante las últimas décadas, ¿no? Y que son necesarios, inclusive es necesario desde los servicios en algunas personas acompañar en este proceso de duelo, especialmente en el duelo complicado, en el duelo que se va complicando. Porque el duelo en realidad es un proceso que vivimos las personas cuando nos perdemos o cuando perdemos, tenemos pérdidas importantes en nuestra vida y que no necesariamente necesitamos de ayuda profesional. Lo que necesitamos es activar nuestros recursos y para eso la experiencia humana nos ha enseñado que es muy importante la red de soporte inmediata, es decir, la red familiar y la red de soporte de amigos o de la propia comunidad que hacen que la persona pueda atravesar las fases del duelo, ¿no? De manera que pueda superarla. En algunos casos, dadas algunas particularidades de algunas personas, especialmente cuando ya traen daños en su salud mental, daños previos, ¿no? O cuando no tienen un soporte suficiente, entonces sí van a requerir de ayuda porque el duelo probablemente va a ser más complejo. De hecho, vamos a tener muchos más casos
de duelo complejo que atender, ¿no? Desde nuestros servicios, de nuevo complicado, de duelo complicado que atender en nuestros servicios por el volumen de la población que está sometida a la experiencia de la traumática de la pandemia, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que hay malestares emocionales que no son necesariamente un trastorno mental, ¿no? Que no tienen las características para calificar como un trastorno mental, pero que no por eso no necesitan atención, ¿no? Desde inclusive el servicio de salud, no en el sentido de ir detrás de toda persona que está con un malestar emocional, sino que cuando lleguen a los servicios de salud, por otros problemas de salud, podamos también tener una actitud comprensiva de esos malestares emocionales, ¿no? Y una actitud comprensiva y humanitaria de esos malestares emocionales, ¿no? Y estos malestares pueden ir desde la pesadumbre y la aflicción por la pérdida de los familiares, este duelo que decíamos, ¿no? Que es necesario acompañar, pero que el servicio sanitario no será, no tendrá el rol protagónico, sino la propia persona y la familia, ¿no? En la recuperación de su proyecto de vida, ¿no? En la aceptación de la nueva realidad. Y también están los miedos prácticos, ¿no? Esto que decía, el duelo por las pérdidas de respecto a las costumbres que tenemos, ¿no? Que es importante que también tengamos en cuenta como parte en nuestros servicios, como parte de las ayudas que por lo menos compasivas desde la solidaridad y desde la compasión que nosotros como personal de salud debemos tener para poder atender en la dimensión humana a nuestros usuarios, ¿no? En fin, todos estos sentimientos, estos malestares que vienen desde el miedo a morir, desde el miedo a lo que viene, a lo que viene, ¿no? Respecto al trabajo, a nuestra familia, ¿no? Por ejemplo, en madres gestantes, ¿no? Hay una preocupación de qué va a ser la vida del niño cuando nazca en este mundo que se torna muy particular. Y que le estamos poniendo también mucho énfasis a ese aspecto, ¿no? Pero que en realidad va a ser particular en determinadas maneras de relacionarnos, pero también vamos a tener los mismos problemas de antes, ¿no? Respecto, por ejemplo, a las inequidades sociales, ¿no? A la pobreza, al reto de tener una calidad de vida, ¿no? A resolver las dificultades propias de la vida, eso va a continuar, ¿no? Solo que se nos están sumando retos adicionales respecto al cuidado que tenemos que tener para no infectarnos y que nos esté exigiendo cambios sociales importantes, ¿no? Pasemos, por favor. En esa perspectiva, el Ministerio de Salud ha aprobado en las últimas semanas 3 documentos que tienen como objetivo orientar las acciones de salud en salud mental, tanto para el cuidado de la salud mental del personal de la salud en el contexto y que es aplicable también al personal de primera línea de protección social, porque es una preocupación y es una responsabilidad básica dar las mejores condiciones de trabajo que incluyen el soporte emocional al personal de salud, teniendo en cuenta que nuestro sistema sanitario había previamente hecho poca inversión, ¿no? En salud mental y ahora vamos a tener que, con lo poco que tenemos de recursos, recordemos que a pesar de que ha habido una mejoría en los últimos años en el contar servicios de salud mental a nivel nacional a través de los centros de salud mental comunitaria, de poner servicios de salud mental en los hospitales generales, en fin, de una serie de servicios, apenas estamos llegando a tener un 2% de la inversión que la inversión precaria que nuestro país hace en salud. Aún es mucho más precaria en salud mental y con esos recursos tenemos que reorganizarnos para poder dar el soporte a nuestros propios compañeros que están en primera línea, pasando a ser también personal en primera línea, ¿no? Porque empezamos a compartir inclusive las acciones para la atención
del ciudadano en aspectos relacionales, ¿no? De los usuarios de los hospitales en especial, ¿no? Entonces está esta norma y también está la norma técnica para el cuidado de la salud mental de la población afectada, familias y comunidad en el contexto del COVID-19, que tiene una serie de orientaciones justamente para la adecuación de los servicios, para la atención de las poblaciones en los diferentes contextos, tanto las afectadas, los familiares, como la propia comunidad, ¿no? Y en los últimos días el Ministerio también ha aprobado esta directiva sanitaria que establece los criterios para la información y el acompañamiento psicosocial a los familiares de los pacientes hospitalizados con infección por COVID-19, ¿no? Esta es una directiva que ha sido trabajada con su salud justamente para contribuir a que nuestros servicios puedan tener, inclusive, gestionar mayores recursos para complementar el trabajo que hay que hacer de vinculación, de mantener la vinculación, pero de manera eficaz entre los servicios hospitalarios de las personas que están infectadas por COVID y sus familiares, y que por obviamente los propios riesgos de la infección ni siquiera pueden acercarse al hospital, entrar al hospital y como antes se hacía cuando uno tenía un familiar hospitalizado, recibir directamente del personal las noticias sobre la evolución de la enfermedad. Ahora esta situación nos exige esperar en casa, ¿no? Pero también nos exige desde el servicio mejorar la capacidad de comunicación con los familiares, de modo que podamos contribuir a su tranquilidad, pero también contribuir a que el paciente esté conectado con sus familiares y que eso va a tener repercusiones, obviamente, en su estado de salud al tener una mejor actitud, es decir, una mejor perspectiva emocional de lo que está pasando, ¿no? Pasemos, por favor. También en el contexto internacional, las organizaciones han venido haciendo recomendaciones, las organizaciones de protección social y de salud, recomendaciones para que los países puedan poner acento en determinados retos que en este proceso, en esta tormenta que seguimos atravesando, podamos reorganizar nuestras fuerzas y poner énfasis en en determinados recursos que el sistema tiene que desarrollar, ¿no? Entonces, uno de los principales retos tiene que ver con denominados como acciones claves para la salud mental y el apoyo psicosocial. Primero, con el fortalecimiento de las capacidades de afronte, ¿no? De respuesta de las personas ante esta situación y la prevención del estigma a personas con COVID-19, ¿no? En el primer aspecto, el Ministerio de Salud, como muchas organizaciones, han venido dando orientaciones para el autocuidado y el cuidado mutuo de la salud mental y el cuidado y capacidades para afrontar los riesgos de la infección. Felizmente no hemos tenido, como sí en otros países, como en Europa, hubo en algún momento casi un brote de estigma a personas con COVID, ¿no? Y que generó mucha alarma. Tal vez sea porque en Latinoamérica somos mucho más solidarios, sin embargo, la casuística aparentemente es menor de rechazo a las personas que tienen COVID, porque fundamentalmente ya estamos también las poblaciones más enterados de lo que se sabe y se tiene mucho más claro que más bien hay necesidad de mucha solidaridad y eso desde los servicios tenemos que impulsar la solidaridad, ¿no? Especialmente desde el primer nivel de atención, la solidaridad con las personas que finalmente terminan siendo infectadas, más aún sabiendo que la mayor parte de personas no van a tener, digamos, malestares, algunos sí, pero que requieren hacer confinamiento o cuarentena y que para eso requieren el apoyo justamente del contexto familiar y comunitario, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta. De otro lado, también lo que veníamos hablando, el soporte psicosocial al personal de salud de primera línea, ¿no? Es decir, pero
Esto hemos ido transitando por diferentes etapas y en el mundo eso también está pasando, ¿no? Lo primero, ante el temor del contagio, lo primero que se instaló al identificar esta necesidad del personal de salud, se instalaron medios que podían ser de ayuda a distancia, como por ejemplo las líneas de ayuda, los links para recibir ayuda, ¿no? Y que en el mundo se ha ido viendo que si bien es cierto, hay que tenerlos porque para alguien le pueden servir, no han sido muy utilizados por el personal de primera línea y que viene siendo una necesidad estar ahí, en el lugar, junto, ¿no? Digamos, el equipo de primera línea, dándole el soporte psicosocial correspondiente, ¿no? Y involucrándose en el trabajo de la atención de los usuarios, ¿no? Pero obviamente no es en el trabajo de UCI directamente o de hospitalización, pero sí en el soporte, por ejemplo, con los familiares, ¿no? Entonces, ese soporte psicosocial, como que aparentemente ya vendrán las investigaciones luego de que pase la pandemia, que es lo que menos se ha practicado, pero que es lo que aparentemente resulta mucho más necesario y que las organizaciones justamente ponen como acciones claves para desarrollar, ¿no? Otro tema clave es la continuidad de los servicios, ¿no? Especialmente los servicios de salud mental, ¿no? Y para eso es necesario identificar los grupos en condición de mayor vulnerabilidad, y comunicar los riesgos a los usuarios de los servicios de salud, así como adaptar los servicios de salud mental de los establecimientos a las nuevas necesidades, ¿no? Sin embargo, hay situaciones que en la atención, como en otros aspectos de la salud, son necesarios, digamos, van a demandar de un mayor esfuerzo, ¿no? No solo tecnológico, sino también en el servicio in situ, porque hay cosas en que puede ayudar la tecnología de repente en la mayor parte de acciones, pero hay acciones en salud mental que también van a necesitar la presencia. Por ejemplo, una atención de una situación de crisis, ¿no? Severa, ¿no? No va a haber otra alternativa que estar ahí en el lugar para atender a la persona que está en una crisis severa con alto riesgo de autoeliminarse o de también generar algún daño en terceros, ¿no? Entonces, también es importante tener en cuenta, y eso es otro tema clave, la atención y el acompañamiento a las personas, el acompañamiento psicosocial a personas que tienen justamente el COVID-19, sea en sus lugares de cuarentena, domiciliarios o algunos otros lugares, o en los propios servicios de salud, ¿no? Pasemos, por favor. Bueno, y este es en general el panorama que va a abarcar el curso con aspectos claves, ¿no? Que vamos a ir desarrollando recursos que ustedes pueden ir incorporando para justamente poder dar una atención integral de calidad y también para cuidarse a sí mismos, ¿no? Y para cuidar a su entorno, para poder activar los recursos de autocuidado en el propio entorno familiar o comunitario. Y de hecho, los grandes retos que nos está mostrando esta epidemia, este virus, tienen que ver con volver a ver lo simple, ¿no? El valor de lo simple, el valor de la ayuda mutua, ¿no? Tal vez la sociedad se ha embriagado mucho a través del impulso al consumismo, ¿no? En encontrar bienestar emocional en la acumulación de lo material, en la acumulación de lo más caro, ¿no? De los servicios eh, de mayor costo, ¿no? Y que de alguna manera nos generaban una sensación de seguridad y ahora al no tenerlos sentimos que somos muy vulnerables, pero tal vez esa experiencia también nos invite a volver a lo simple, a lo más esencial de la vida, a valorar lo más simple y esencial de la vida, ¿no? Especialmente en nuestro contexto familiar y también en nuestro contexto laboral, ¿no? De este virus nos está diciendo también que
no es tan democrático el virus, ¿no? O sea, inicialmente se hablaba de que era democrático porque ahora los países de mayor desarrollo socioeconómico estaban siendo afectados, ¿no? Pero lo que nos está diciendo también el virus es que como que entre comillas, porque sabemos que no tiene voluntad, tuviera especial predilección por las poblaciones de mayor vulnerabilidad social, ¿no? Es decir, los excluidos del sistema o aquellos que tienen vidas precarias porque el sistema no ha podido generar las mismas oportunidades y no tiene la misma capacidad de protección, ¿no? Que al resto de la población. Entonces, tanto en los países desarrollados, de desarrollo socioeconómico mayor o como menor, lo que se ve es que especialmente las poblaciones de menores condiciones económicas son las que están en mayor riesgo porque son las que tienen que utilizar la movilidad pública, tanto en Europa como en Latinoamérica o en el África, y que las horas punta, ¿no? Son muy semejantes desde el metro de París hasta el metro de Roma o nuestro metropolitano o nuestro sistema de transporte en general precario, donde hay mucha acumulación, se pierde la distancia. Entonces, finalmente no es tan democrático porque las personas que tienen posibilidades de hacer teletrabajo o que tienen posibilidades de ir al trabajo en su propia movilidad van a tener obviamente mucho menor riesgo que aquellas que son los que tienen menores recursos tienen que utilizar estos medios masivos de transporte, ¿no? O tienen que hacer trabajos de mayor, de contacto, los cuidadores, los que tienen que hacer, no se puede hacer, digamos, algunos trabajos como el estar en la fábrica y participar en la producción en la fábrica, eso no se puede hacer con teletrabajo, ¿no? Entonces, el sistema sanitario y nosotros como profesionales de la salud que tenemos una visión integral de la vida de las personas, una visión comprensiva, obviamente sin perder el optimismo, tenemos que ser realistas, ¿no? Sabiendo que vamos a salir adelante, pero que a la vez tenemos esta noble tarea de tener la responsabilidad de ayudar especialmente a los que menos tienen, a los que están más en riesgo, pero ayudarlos de una manera integral, de modo que no por salvar una parte generemos un daño. En eso siempre vamos a tener esa dificultad de ver cuál es el equilibrio en nuestras respuestas, no solamente como profesionales, sino también desde el sistema sanitario. Ojalá que este curso contribuya a todos para poder enriquecernos, pero también fundamentalmente para poder generar un mejor servicio a nuestros usuarios, a nuestros ciudadanos. Muchas gracias.